Hola amigos, os debo confesar que nos ha costado un poco hacer este vídeo, porque todos los que trabajan conmigo pues somos personas que nos gustan mucho los animales y claro, los gatos pues tenemos auténticos cat lovers en nuestro equipo. Pero no deja de ser cierto también que una cosa es querer a los animales y otra cosa muy distinta es que a veces, y especialmente los gatitos, pues son un pequeño incordio. No un incordio, entenderme la expresión, no un incordio como tales, sino por las cosas que hacen. Arañan los muebles, arañan las cortinas, se pueden orinar en ciertos puntos de la casa, en las plantas del jardín, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el gato es muy difícil de educar, así como el perro, también lo es, pero es un poco más fácil. En el caso de los gatos va a ser un poco no, bastante más complicado. De ahí que nos hayamos hecho este vídeo para explicaros unos métodos muy sencillos de que tengáis un pequeño repelente. No me gusta la palabra repelente, pero es la palabra que más nos pide la gente del canal. Algún repelente para que conozcáis y sobre todo que podáis disfrutar de vuestro gato sin que sea un incordio para en muchas ocasiones. Esto os lo explicamos aquí en el vídeo. ¿Y qué repelente? Vale, con la palabra repelente. Hay un repelente que es muy sencillo de hacer, que lo podéis tener en casa y que os va a servir para repartir por muchos sobre el sofá, sobre aquellos puntos que no queréis que el gato se acerque. Porque oye, los sofás, por ejemplo, cuestan dinero. Y tampoco es cuestión de que el gato pues, los arañe continuamente. Eh, yo considero que uno de los mejores repelentes para gatos es aquel que mezcla en su composición el eucalipto y el limón. ¿Y cómo podemos hacer un repelente que mezcle eucalipto y limón? Pues es muy sencillo. Cogéis, por ejemplo, un cuarto de litro de agua, es decir, un vaso normal, y le echáis 20 gotas de aceite esencial de eucalipto. Esto venden en las herboristerías. Y 10 gotas de aceite esencial de limón. Lo mezcláis bien, lo ponéis en una botellita y espolvoreáis. Espolvoreáis. El olor del eucalipto y el olor del limón para el gato es tremendamente desagradable. Punto número 1. Punto número 2. No es tóxico. Estamos poniendo muy poca cantidad de estos aceites esenciales. Les va a molestar, les va a resultar desagradable, pero no les va a resultar tóxico. A diferencia de personas que dicen, pues pon este tal o esto. No, aquí no se trata de envenenar a nadie. Ante todo somos amantes de los animales y no queremos que nadie sufra, y menos nuestros gatos. Simplemente queremos evitar que nos genere algún tipo de problema en la casa, un problema doméstico, porque luego te llega la mujer o te llega el marido y te dice, oye, que mira cómo está el sofá. Y quien dice el sofá, dice la cortina, dice la cama, dice lo que queráis. Y este método es muy sencillo, es muy práctico y además con esas botellitas pequeñas de aceites esenciales tenéis para un montón de tiempo. Y preparáis una botella, la tenéis en spray y plis plas de costumbre hasta que el gato entienda, porque esto básicamente lo vais a utilizar sobre todo cuando los gatitos son más jóvenes, más pequeñines. Ya cuando el gato es mayor y ya ha aprendido que aquello le recuerda o se acuerda de que aquello no era muy agradable, ya de por sí le va a costar más. Luego hay otro repelente. Lo que pasa es que a mí no me gusta tanto, pero lo veréis también, que hay algunas personas que lo recomiendan, que es hacerles estornudar con pimienta. Yo esto lo he recomendado alguna vez, por ejemplo, cuando por ejemplo vuestra gata está en celo y os vienen gatos de por ahí por la calle, que digo yo, que no sabéis ni de dónde vienen ni a dónde van, y queréis evitar que el gato foráneo entre en casa y que os genere pues un problema, pues entonces sí que puede ser interesante el tema de la pimienta, porque en ese momento el gato que viene de fuera está muy hipersensibilizado, sus papilas olfativas
están muy receptivas. Y el método de la pimienta, como os voy a explicar ahora, puede ser bastante útil. ¿Y en qué consiste? Pues consiste básicamente en que cojáis el mismo vaso de agua que os he explicado antes con el eucalipto y el limón, lo pongáis a hervir y cuando ya hierva lo retiráis, le echáis un par de cucharadas de pimienta y dejáis que eso vaya soltando sus aceites esenciales y demás. Encima, pues al espolvorearlo lo que vais a conseguir es que primero el olor es muy desagradable y luego el gato que viene de fuera, que se va acercando a la casa, pues lo podéis, por ejemplo, poner en las ventanas, en los bordes de las ventanas, en los bordes de las puertas. Cuando vaya a entrar, automáticamente, en un gran porcentaje de casos, va a estornudar. Y primero, lo vais a notar que viene, lo va a notar la gata, y vais a estar todos un poco más prevenidos. Y muy posiblemente, que es la tercera pata de la solución del problema, el propio gato al estornudar se vaya. Luego va a volver a intentar a ver si puede entrar por otro sitio, pero ya depende de vosotros que tengáis vuestra casa, que la hayáis convertido en un castillo inexpugnable, ¿no? Para vuestra princesa. Pues es de lo que se trata, es de eso. Hay otros remedios, pero a mí personalmente los considero ya un poco, no voy a decir que macabros, pero no me acaban de gustar mucho. Hay gente que yo he visto que esparce el cloro que se echa en las piscinas, pues lo esparcen, pero claro, el cloro que te lo respira un gato, aunque sea un gato callejero o un gato que vaya un poco que en salida, pues hombre, le vas a crear unas lesiones a nivel del aparato respiratorio porque el cloro de las piscinas, si lo respira, le va a quemar, que no merece la pena. Otro método que suele utilizar bastante la gente, yo no lo he probado, pero tengo un cliente que me dice que lo ha probado y dice que le funciona, yo no lo puedo garantizar, es que utilicéis los pozos del café. Cuando si tenéis estas cafeteras italianas que se carga el café, pues después de pasar el café pues se esparce y demás. Y luego pues otros métodos que veo que pueden funcionar y que en cada sitio pues tenéis vuestra costumbre, se trata de infusionar pues diferentes plantas con agua. Aquí en España se hace mucho lo de poner a infusionar, hacer una infusión de romero con agua. Pues es un poco parecido a lo que os comentaba antes con el eucalipto. Pasa que el eucalipto y el limón sí que tienen mucha potencia. Hay gente que hace también la infusión solamente poniendo las cáscaras del limón y infusionándolas con agua. Es el mismo mecanismo que al principio. Y luego lo que nunca, nunca, nunca debéis hacer para ahuyentar a un gato, de verdad, porque es muy peligroso y puede ser mortal, es, porque he visto que hay gente que lo hace, que es utilizar bolas de alcanfor. Utilizar bolitas de alcanfor para repeler a los gatos me parece casi tan grave, más grave incluso que el cloro de piscina, porque el cloro de piscina, quieras que no, lo huelen y se van, pero una bolita de alcanfor se la pueden comer y es un veneno que puede matar al gato. Con lo cual, pues, hombre, no hagáis eso para ahuyentar a un gato, hombre. Y eso es todo lo que os tenía que contar sobre repelentes, esa palabra que tampoco me gusta de gatos. Por favor, no os molestéis por el contenido de este vídeo, no ha querido ofender a nadie, simplemente daros una explicación o una solución a un problema que muchos de vosotros me habéis comentado que tenéis y que os tenemos que dar, o guste más o guste menos. No es ninguna tortura, lo que estamos diciendo, es simplemente, es como decirle, oye, por aquí no, por aquí sí. Y nada más, aquí tenéis un vídeo, o aquí, perdón, aquí tenéis un enlace para que os suscribáis y aquí un vídeo del canal para que lo veáis también si os apetece. Venga, que tengáis feliz día, nos vemos, chao.